bienvenida al programa al diputado Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por la llamada y bueno, pues estamos a la orden. Rubén, la reforma a la ley de amparo fue y vino entre el Senado y la Cámara de Diputados. Entre la ida y vuelta se dijeron muchas cosas, se escucharon críticas, pero al final fue aprobada por el Congreso y no tardará en publicarla el Ejecutivo para que se convierta en ley. ¿Qué estamos perdiendo con la nueva ley de amparo, diputado Rubén Moreira? Inicialmente, derechos no son tan evidentes cuando uno no está en algún litigio, pero al paso del tiempo nos daremos cuenta que perdemos derechos y libertades, cosas que habíamos ganado. Y te pongo el más simple de los ejemplos. Ahora tiene que haber afectaciones directísimas, por ponerle de esta manera coloquial, que te haga la autoridad. Pero si no es así, pero tú te sientes afectado por alguna acción de la autoridad, no te puedes reclamar. Perdón por el ejemplo, pero vamos a suponer que en un pueblo hay una radiodifusora y ahí la gente es con la cual se siente informada, como pasa en muchos pueblos. Y un día la autoridad decide cerrarla, la radiodifusora. En estos momentos, vaya, con la nueva ley, solamente puede reclamar el dueño de la radiodifusora. Con la anterior legislación, podía reclamar la población y decir, oigan, es que nos vamos a quedar incomunicados, no vamos a tener nuestro derecho de información, no tenemos nuestro derecho a saber cómo está el mundo, o a reclamar a través de la prensa, de la radio. Bueno, eso es lo que hemos perdido. Lo que se llama interés legítimo ya no va a ser posible ir al amparo. La suspensión también, que es la pausa que un juez federal le ordena a una autoridad de cualquier tipo para que se detenga mientras se investiga si lo que está haciendo es correcto o incorrecto, tampoco va a existir en los términos que la conocíamos. Y pues es recaudatoria, Guillermo, es una iniciativa recaudatoria, van sobre aquellos que tienen un litigio con el SAT. Y tener un litigio con el SAT no quiere decir ni ser moroso, ni ser deudor, ni ser evasor de impuestos. Quiere decir que no estás de acuerdo con lo que te quieren cobrar. Ahora ya no vas a poder decir que no estás de acuerdo, sencillamente te van a cobrar. Rubén, nos quita la posibilidad de defensa ante los abusos del gobierno. Se debilita al débil y se fortalece al poderoso. ¿Se destruye así, te pregunto, el Estado de Derecho? Efectivamente, se va minando el Estado de Derecho que fuimos construyendo entre todos los mexicanos en los últimos 50 años. Es decir, hubo una transición a la democracia desde los años 70 hasta la actualidad, para que la autoridad no pueda entrar a una casa y sacar a la gente, para que no te puedan congelar todos tus activos y quedes sin posibilidad de contratar a un abogado o de comer. Todo eso lo están desmantelando en beneficio pues de la autoridad y de los que controlan esa pandilla que se llama Morena, ¿no? Diputado Rubén Moreira, hablemos de la retroactividad que según la presidenta sería retirada de la reforma y que sin embargo mediante una argucia jurídica fue mantenida en la nueva ley. Danos tu lectura de este tema. Tú lo has dicho, lo metieron por la puerta de atrás en la madrugada, 4 de la mañana, con uno de estos personajes oscuros de la política mexicana, que es el señor Hugo Eric, sin posibilidad de mucho debate, sin que ese texto fuera a las consultas famosas públicas que ellos proponían. La presidenta mandó una iniciativa que decía no es retroactiva la ley, el Senado le puso la retroactividad, las comisiones en Cámara de Diputados volvieron al texto original de la presidenta y a medianoche se dijo, pues ese adefesio que pusieron ahí, argumentando falsas doctrinas jurídicas y siendo tramposo.
hasta le pusieron la palabra ahí, eh, procedimental a la ley de amparo para tratar de que justificar que va a ser retroactiva. Y va a ser retroactiva. ¿Cuáles consideras, Rubén Moreira, que serán las consecuencias inmediatas de la nueva ley de amparo? Hay 200,000 personas en México que tienen algún tipo de litigio con el SAT. Alguno. Ahí van, por cierto, Guillermo, muchos profesionistas independientes, muchos pequeños negocios, no solamente algún gran empresario que también tiene derecho a defenderse, porque hay 2 billones de pesos que están en litigio y el país, por culpa de Morena, se está quebrando, van sobre ese dinero. Segunda cosa que veremos, más abuso. Tercero, disminución del derecho de la gente. Van a construir un puente, van a construir una carretera y destruyen, por lo tanto, un bosque. Es un ejemplo. Pues con la anterior ley, tú o yo, que respiramos oxígeno de ese bosque, podemos decir, oiga, se está acabando el bosque de mi pueblo. Bueno, ahora no, ahora solamente podrá reclamar aquel que tenga un árbol ahí, para ser muy explícito, aquel que tenga 1 metro de terreno ahí. Si no tiene dinero para el amparo, pues ya se fregó. Así van a ser las cosas. Rubén, estamos enfrentando una situación compleja en México donde los equilibrios se han perdido, donde la autonomía y la independencia de órganos que tendrían que tener esas condiciones se han perdido, una reforma judicial que genera incertidumbre, un poder judicial que no acaba de arrancar. Bueno, ya vimos el Congreso, particularmente el oficialismo, entregado a los mandatos de Palacio Nacional. Desaparece ahora la ley de amparo. Bueno, no desaparece, desaparece como la conocíamos. ¿En dónde coloca a México esta situación, Rubén Moreira? En una regresión de 100 años fácilmente, porque la ley de amparo que conocíamos fue construida por todos. Si uno revisa cómo se votó las últimas reformas antes de estas, a la ley de amparo, y me refiero 2010, 2011, 2012, e incluyo ahí la reforma constitucional de derechos humanos, pues bajo los votos de todos, e incluso de algunos que hoy están en el gobierno. Y pongo el ejemplo de Pablo Gómez. Pablo Gómez fue uno de los oradores cuando se votó lo del interés legítimo. Fue uno de los que habló y dijo, qué bueno que ya va a haber la posibilidad de pedir un amparo por interés legítimo. Por uno de estos ejemplos que te doy. Entonces, ahora resulta que ya se les olvidó. El señor Javier Corral, hoy en Morena, votó la reforma de 2010, 2011. Oye, pues, entonces eran tipos que lo que buscaban era estar en el poder, no buscaban cambiar al país, ¿no? Cambiando de tema, Rubén, quiero pedirte tu opinión sobre la forma en que el gobierno se ha conducido frente a la crisis por el temporal que golpeó a 5 estados del país, sobre todo con base en tu experiencia como gobernador de Coahuila. ¿Cómo definirías la gestión del gobierno ante esta crisis? Voy a decirte que de los gobiernos es desastrosa. Hay que poner algo sobre la mesa. En este país no se ha integrado el nuevo Consejo Nacional de Protección Civil, que tenía 1 año para sesionar, no se hizo. Segundo, no hay plan nacional de protección civil, no hay un programa nacional de protección civil, porque no se ha reunido el Consejo, no se ha votado el nuevo plan. El que tienen es uno ya del sexenio anterior, que por cierto, López Obrador no le gustaba ir a este tipo de consejos. Los últimos fueron desarrollados por la secretaria de Gobernación de aquel entonces. Si tú te vienes de arriba para abajo, pues eso se repite en los estados. Y si tú ves, por ejemplo, el estado de Hidalgo, pues te das cuenta de que no integraron los comités municipales de protección civil, de que no integraron el Consejo Estatal de Protección Civil, de que no hicieron las alertas correspondientes y de que hoy no hay Fonden. Por lo tanto,
están acudiendo a la generosidad y solidaridad de los mexicanos, pues para atender la contingencia. Y yo sé lo que va a suceder después. Van a hacer entregas directas de recursos, que qué bueno, pero ya no les van a ayudar para nada en los temas colectivos. Y vamos a ver como en Acapulco que no despeguen las ciudades ni los pueblos que fueron afectados. Te pregunto finalmente, Rubén Moreira, ¿se extraña al Fonden? ¿Hay algo que pueda hacerse para recuperarlo? Pues no se puede hacer nada para recuperarlo porque los diputados de Morena tienen instrucciones desde Palenque, donde vive el expresidente de México, de eso ya no tocarlo, eso es evidente. Y sí se extraña porque el Fonden no solamente era decir, necesito recursos para reconstruir una carretera, no, eran recursos líquidos disponibles de inmediato para ir arreglando problemas. A ver, se requieren recursos para contratar máquinas que desasolven, ahí están los recursos. Oye, se requieren recursos para echar a andar las escuelas, ahí están los recursos. Ahora los van a buscar en toda la administración pública, pues para poner de pie o tratar de poner de pie las comunidades. Pero veamos lo que sucedió en Acapulco, veamos lo que pasó ahí en Acapulco. Diputado Rubén Moreira, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Rubén. Hasta pronto. Vamos a un corte.